Bueno, ahora vamos a empezar con lo más importante que es la liquidez. La liquidez realmente lo es todo en los mercados. Prácticamente sin ellas no habría nada. Hay dos tipos de liquidez, de hecho hay muchos tipos de liquidez por decirlo de esa forma. Los dos más básicos son los imbalances, pérdidas en el mercado, pérdidas de liquidez, pérdidas del market maker o liquidez en forma de stops, que es lo más famoso que hay por ahí. Es lo que se suele ver en el Smart Money y se te habla mucho sobre esto, pero realmente se vuelve algo un poco complejo. Se vuelve porque no todas las personas lo ven igual o no se sabe hasta qué punto puede neutralizar. Si bien tener un concepto avanzado de liquidez puede ser extremadamente poderoso, ya que tendrías una efectividad alta y una dirección del mercado extremadamente alta, se vuelve un poco confuso y a la larga no suele funcionar mucho. Hay estrategias como Liquidity Inducement, la cual son exclusivamente de solo liquidez y utilizan estructuras de liquidez, parecidas como las que vemos acá. Si bien nosotros no vamos a operar de esta forma, es muy importante conocerla, ya que la forma en la que vamos a operar empaqueta todas estas en una sola. Entonces vamos a empezar a explicar cada una. En esta parte vamos a explicar la liquidez en forma de stops, ya que los imbalances los vamos a explicar en otra parte o en otro video. Y vamos a explicar los stops. Cuando una persona normalmente está operando, o el retails, normalmente está operando por soportes, por resistencias, eh, líneas de tendencia, de que el precio tanto a la alza como a la baja, canales, flips, interacciones entre oferta y demanda, o lo podríamos conocer también como bloques de órdenes, pero realmente funcionan o no funcionan. Si bien sí funcionan, ya que el precio necesita liquidez, es un poco más avanzado que eso. La primera zona que vamos a ver son el open float o el interés abierto, y es que el precio siempre va a neutralizar, o en la mayoría de los casos cuando viene no sea alcista, una zona y continuará. Tendrá una zona, neutralizará y continuará. Tenemos las líneas de tendencia, bastante sencillas. Una persona está mirando alguna línea de tendencia y está esperando a que rebote, pero simplemente lo neutraliza y se va, sacando su stops. Tenemos el doble techo o equal highs, equal lows, en el cual la persona ve un doble techo empezará a vender, pero simplemente el precio lo neutralizará, sacándolo en stop y será. Tenemos los flips, las interacciones entre oferta y demanda, lo cual cuando se dice que cuando hay interacción entre oferta y demanda, el precio tomará una alta dirección. Esto es demasiado complicado. Si bien las zonas de oferta y demanda no todo el mundo las ve muy bien, hay personas en Phantom como Bloodwash o en Photon como Matt que las operan muy bien, pero las operan basadas en liquidez después de las neutralizaciones. Entonces no siempre cualquier flip es una forma de entrar. Tienen mucha liquidez por encima, ya que simplemente fue una batalla entre compradores y vendedores en zonas muy pequeñas, que ni siquiera sabemos si son zonas verdaderas de oferta y demanda. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar la estructura, normalmente nos van a decir que el precio se mueve de esta forma. Pero el precio se mueve de neutralización en neutralización. Toma stops de esta zona y se va por stops de otra zona. Baja, deja inducement, toma los stops de esta zona y se va por stops de una zona siguiente. Esta es la forma en la como se mueve el mercado. El mercado va a generar liquidez en esta zona y en esta zona nos genera la estructura por órdenes. También hay que tener en cuenta que no siempre el precio va a ir a manipular, porque sí, el precio necesita liquidez, necesita combustible. Y realmente cuando tú pones tus stops, o pones un stop, no sé, de 2 pips, tú realmente no es que el broker te vaya a manipular y te saque y te quede con el dinero. No, realmente lo que está haciendo es que tú aquí le estás diciendo que te compre tu orden. Él simplemente la compra, se devuelve. Llega un tiempo después, la distribuye y continúa su camino. Por eso muchas veces vas a ver que el precio te saca y después se va a sentir.
Vemos de que nos teníamos el stop en esta zona, te saca, hace esto y se va. Te hace una neutralización. Distribuye órdenes, se va por otra zona, distribuye, te deja zonas sin capitalizar y vuelve. Esto se vuelve un poco complicado a la larga, ya que para analizar esto de forma correcta tendríamos que analizar múltiples temporalidades de tiempo, como en el Smart Money tradicional, lo cual es, si bien es muy avanzado, funciona muy bien, el Liquidity Inducement funciona bastante bien, ICT funciona muy bien, es un poco enredado. Entonces, con la estrategia que vamos a ver más adelante, todo esto ya estará empaquetado. Entonces, no tendremos que mirar máximos iguales, mínimos iguales, líneas de tendencia o la liquidez que nos dejó el día anterior, nada de eso, ya que todo va a estar empaquetado. Ahora, aquí tenemos una estructura alcista y bajista de cómo se vería realmente el precio. El precio genera liquidez, la neutraliza, genera liquidez y la neutraliza, genera liquidez y la neutraliza. Aquí lo mismo. Genera liquidez y la neutraliza, genera liquidez y la neutraliza y lo mismo. Y va neutralizando también por encima. Vamos ahora a verlo en tiempo real. Si bien la liquidez es un tema bastante amplio, aquí no vamos a profundizar mucho en ella, ya que el FC o la herramienta que vamos a empaquetar todo, ya está todo esto junto y es extremadamente sencilla de ver. Entonces vamos a ver un poco sobre la liquidez y de lo que siempre hemos hablado. Aquí podríamos tener liquidez, la cual el precio neutralizó, sacó los stops y continuó su camino, distribuyendo todas las órdenes que había tomado en esta zona. Vamos a ver, el precio se pasa de neutralización en neutralización. Aquí tenemos rompimiento, vemos que el precio toma liquidez y continúa su camino. Aquí lo mismo, tenemos rompimiento, precio toma liquidez de esta estructura de acá, que sabemos que esto es un pullback. Entonces sabemos que aquí abajo hay liquidez, aquí abajo hay liquidez. Aquí es cuando se nos vuelve un poco complicado empezar a operar con liquidez, ya que no sabemos exactamente hasta dónde va a ir a neutralizar, a menos de que tengamos un conocimiento amplio sobre liquidez. Si llegamos a tener esta estructura, no sabemos con exactitud si el precio va a neutralizar acá y se va, o va a neutralizar acá y se va, o va a neutralizar finalmente abajo y se va. Incluso puede hacernos una neutralización de esta zona de acá, neutralizar arriba y finalmente caer. Aquí es cuando se nos vuelve un poco complicado operar basado en liquidez, ya que no sabemos hasta dónde puede ir, a menos de que tengamos experiencia o un conocimiento amplio en el mercado. Vamos a ver más por acá. Aquí lo mismo, tenemos neutralización, precio neutraliza y se va. Mm, eh, Aquí tenemos neutralización, aquí tenemos neutralización de esta zona que nos había hecho un boss y continúa. A ver si vemos vamos a ver una línea de tendencia. Probablemente esta de acá, pero el precio finalmente neutraliza y no continúa. Esto podríamos llamarlo como un rompimiento. Esto funciona en cualquier temporalidad igualmente. Entonces aquí tenemos todo este pool de liquidez. El precio neutraliza la baja y después neutraliza la arriba, neutralizando el pool de liquidez que también se nos había generado en esta zona. Incluso aquí teníamos unos máximos iguales, cuales contenían liquidez.
Aquí no sabemos hasta dónde el precio podía llegar, pero nos neutralizó toda esta zona y se fue. Aquí tenemos lo mismo, neutralización de esta zona y se fue. Aquí teníamos neutralización, neutralización. Recordemos que las velas internas son pullback, así que tienen una alta concentración de liquidez. Aquí lo mismo, podemos ver que el precio neutraliza y se va, neutraliza y se va. Algo que sí se recomienda y va a ser clave para la estrategia va a ser esta estructura, que el precio neutralice. Podemos tener esta, podemos tener doble neutralización. Es importante afinar y si bien ya más adelante empezaremos cómo a definir esto con los FCs o paquetes, los cuales envolverán todo esto, podemos tener doble neutralización. Incluso podemos tener neutralizaciones dentro de las neutralizaciones. Podemos tener neutralizaciones de esta zona de acá a la alza. Tenemos otra neutralización interna. Tenemos una neutralización a la baja. Simplemente neutralización a la alza, completándonos con el boss. Entonces, estas neutralizaciones son los que nos crean la estructura. Eso es muy importante aprender a definirla y saberla leer. Entonces, empezar a analizarla. Tenemos liquidez en esta zona, neutraliza y se va, neutraliza toda esta zona y el precio se va. A ver. Bueno, aquí teníamos un pool de liquidez grandísimo. El precio solamente neutraliza y se va. Saca todos los traders retails y se va. Incluso los que entraron en venta pensando que el precio se iba a ir, también se fuera. Vamos a verlo a la baja. Tenemos liquidez y el precio se va. Aquí no alcanzó a neutralizarnos, pero en esta zona sí nos neutralizó. Aquí tenemos muchas más estructuras. Aquí vemos como el precio neutralizó esta zona. Aquí neutralizó toda esta zona de acá. Aquí tenemos neutralización de esta zona interna bastante pequeña, pero es una neutralización de una zona interna. Tenemos neutralización de toda esta zona. Y es lo importante de aprender sobre las reversiones, de que el precio muchas veces, en un 80% de las veces, va a ir en contra de donde rompe. Siempre pensamos que en la estructura normal, cuando el precio rompe esta zona, ya tenemos una tendencia alcista, pero vamos a tener muchas veces lo contrario. O vamos a esperar también a que el precio nos haga un shock y empiece a caer, ya que esa sería como la teoría inicial de cómo se mueve la estructura retail. Pero normalmente lo que vamos a ver es que cuando el precio hace un shock, en vez de empezar a buscar ventas, deberíamos empezar a comprar, ya que simplemente está neutralizando. Entonces el shock se vuelve en un shock falso, lo cual es bastante importante empezar a afinar el ojo de esa forma. Aquí tenemos neutralización de toda esta zona. Tenemos neutralización de toda esta zona, incluso interno también nos neutralizó más zonas. Neutralización de todas estas zonas. Entonces al tener el shock, el precio en vez de continuar a la alza, cuando llega a esta zona no respeta ninguna, ya que simplemente estaba neutralizando. Aquí lo mismo, tenemos liquidez en toda esta zona, precio neutraliza y se va.
Aquí tenemos liquidez y podemos estar mirando todo el tipo de liquidez que hay. Aquí tenemos equal lows o un doble piso o mínimos iguales. Aquí tenemos una línea de tendencia, la cual el precio ya neutralizó. Incluso neutralizó la que había a la baja. Una pequeñita que se estaba formando. Simplemente vino, la neutralizó, sacando todos los stops y continúa. Aquí tenemos neutralización un poco más precisa. El precio puede neutralizar hasta por medio pip. Es totalmente válida. Una mecha que nos rompa ya es una neutralización. Aquí podemos ver, de hecho aquí podemos ver una neutralización un poco más precisa. El precio neutraliza y se va generándonos una un poco más grande, que simplemente el precio sube para sacar toda esta liquidez y continúa su camino. Neutralizando primero la pequeña, haciendo una, está ingeniando liquidez y continúa. Algo como esto se le conoce como un stop hunt y es simplemente esto. Un stop hunt es esta estructura. Neutralización de liquidez y un boss o un shock correcto. Este sería el verdadero shock. Esa estructura va a ser clave para todo lo demás y lo vamos a conocer como EPC. Pero en realidad esto es un stop hunt. Que lo pueden conocer, lo pueden estudiar o lo pueden buscar como Stop Hunt en YouTube. Le van a salir videos sobre ICT explicando esa estructura. Aquí lo mismo. Aquí el precio neutraliza y cae. Viene y neutraliza otra zona y vuelve y sube. Entonces aquí vemos que la estructura se mueve por neutralización en neutralización. El precio viene, neutraliza esta zona, cae, neutraliza esta zona. Vamos a verlo de esta forma. El precio viene, neutraliza esta zona, cae, neutraliza esta zona y continúa neutralizando esta zona para volver a caer. Neutraliza esta zona, vuelve y sube, neutraliza zonas por acá, vuelve y cae. Y así es como se la mantiene el precio, de neutralización en neutralización. Si bien esta estrategia va a ser full liquidez, si bien uno piensa que se está analizando sobre estructura, más adelante se van a ver que estamos analizando solamente liquidez, pero empaquetada. En paquetes y un poco más simple se podría decir, en fractalidad extremadamente avanzada. Así que no vamos a tener que estar mirando múltiples temporalidades para saber si en 15 minutos o en 4 horas ya nos neutralizó, o irse a un minuto y mirar si neutralizó nada. Aquí simplemente vamos a mirar desde un minuto, vamos a armar toda la fractalidad, todas las zonas neutralizadas y vamos a analizar solamente desde un minuto y vamos a saber exactamente hacia dónde va el precio. ¿Cuál es su siguiente neutralización?